7:36 de la mañana. Mire, el tema que sigue es de esos que deben ser tratados con un punto extra de respeto, de seriedad, con delicadeza, quiero decir, porque vamos a hablar del abuso sexual a niños, niñas o adolescentes. Es el tema que abordaremos en los próximos minutos. Decida, dependiendo de la compañía que tenga ahora en su vehículo, por ejemplo, si quiere escuchar directo en vivo nuestra conversación. Si no, le recomendamos que lo haga luego, en todo caso, que escuche lo que aquí vamos a tratar. Yo voy a comenzar por un titular reciente para dar contexto. Es uno que leíamos entre los titulares de hoy. Detuvieron a un hombre que abusó sexualmente de sus 6 nietas en Petare. En la nota luego se leía que eran nietas y sobrinas también, no todas nietas, de entre los 6 y los 16 años. Hubo otro caso en Carabobo que además termina en homicidio. Y por estos y tantos otros eventos más, porque en septiembre de hecho fue noticia que en 8 meses en Venezuela se contabilizaron 718 denuncias de abuso sexual a menores, a niños, niñas y adolescentes. Por todo esto se ha levantado una campaña contra el abuso infantil. Se llama Las niñas y los niños no se tocan. Es una campaña en la que ha estado muy visible el 6CPC. Ha participado en ella, hay que decir, el Ministerio de Información, la Fiscalía, medios, ONGs, particularidades. Creo que deberíamos apuntarnos, sumarnos todos. Repito, la campaña se llama Las niñas y los niños no se tocan. Y para hablar de esto, hemos querido invitar nosotros a Odalis Caldera. Odalis Caldera es comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Y a Carlos Trapani, es abogado, coordinador del programa Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Comisaria Caldera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Un gusto saludarte y lamentable que tengamos que abordar un tema tan delicado y tan importante enfrentar, sobre todo en estos tiempos, y sobre la parte más sutil en la vida de todo ser humano, que es sobre los niños, niñas y adolescentes. Sí. Igual dar la bienvenida a Carlos Trapani, abogado, coordinador de SECODAP. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte. A ver, la pregunta igual para ambos. ¿Cuán frecuente es el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el país? Porque suena algo como muy ajeno, como de familias disfuncionales nada más. ¿Cuán frecuente es? Odalis. Bueno, te puedo comentar que se ha visto un incremento del 2020 a la fecha. No es que antes del 2020 no ocurrieran los hechos, pero al parecer el tiempo, no es que todo se lo vamos a atribuir a los tiempos de pandemia, pero es que coincidió con ese encierro, esa situación obligada de estar en un mismo espacio. Ahora bien, hay casos que no se conocen y que tiene relevancia lo que llamamos la cifra negra, que también se da en este tipo de delitos, que no son denunciados por cuestiones de moral, por el estatus social, o sencillamente porque la madre no quiere que lleven preso al papá del niño o al padrastro, que en muchos casos se da, o al miembro de la familia, porque principalmente cuando hablamos de niños y adolescentes, comúnmente esos casos se dan en un entorno muy cercano al grupo familiar, a la víctima. Sin embargo, conocimos el año pasado varios casos de miembros de la familia en un estatus medio alto, en que un niño fue abusado y el papá fue citado a la División de Investigación contra la Violencia de Mujer, Niño, Niña y Adolescente. Fue citado y posteriormente el señor se suicidó. Caray. Y pues situaciones como esas se siguen dando y sé que es un punto que vamos a abordar ahora, Román, pero que es necesario que desde este momento hablemos sobre la necesidad de documentar, de orientar, de la escuela, de los grupos sociales, de la familia incorporada en lo que tiene que ver con esa educación formal, la educación sobre la que todos nos formamos, y la orientación necesaria, que hay múltiples herramientas. Siempre menciono que las ONG, que deberían tener, son una herramienta vital en este país y son las que más se han ocupado
en brindar ese apoyo, esa orientación. Como también las instituciones, como la división que mencioné, la cual fundé en el año 99, primero fue violencia a la mujer y la familia, hoy día es la violencia a la mujer, niño, niña y adolescente. Y en todas las sedes del CICPC, de las policías municipales, de la policía estatal, hay personal preparado, formado para atender estos casos, para dar orientación, para dar talleres de formación a los padres, a los que cuidan a los niños. Es algo que verdaderamente no se ha venido haciendo, no con la premura y con la debida constancia, con la debida constancia necesaria. Volveremos sobre ese punto, pero ya se desprende la necesidad de formación y educación y, por supuesto, de la denuncia. Carlos Trapani está con nosotros, era la voz de Odalis Caldera. Carlos, lo mismo, ¿qué tan frecuente es? Pero voy un paso más allá. ¿Tienen claro desde Secodap, tú como abogado y defensor de derechos humanos, los perfiles? Es decir, ¿quiénes suelen ser las víctimas de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes? ¿Quiénes los victimarios también? La comisaria hablaba de personas cercanas, del entorno cercano a la familia, incluso familiares. A ver. Fíjate, SECODAN, el Servicio de Atención Jurídica, más de 600 beneficiarios atendidos entre el marzo 2020 a mayo 2021. Bueno, casi el 30% de los casos estaban relacionados a violaciones al derecho a la integridad personal. Y el caso más frecuente era abuso sexual. Y esa tendencia se mantiene debido a la pandemia y a otros factores, ahí coincido con el comisario, el cierre de las escuelas, la falta de programas de información y orientación a la familia, a los niños, cómo hacemos a los niños sujetos activos de su propia protección y saber colocar límites y saber reportar. Es como un conjunto de condiciones, bueno, que requieren generar un entorno de protección. Hay factores de riesgo que sin duda se materializan. Pero bueno, lo importante es la detección temprana. Tú mencionas un perfil. Yo creo que la primera recomendación que se puede dar es vencer la incredulidad. Un agresor puede ser cualquier persona, incluso profesional, que tenga una buena presencia, que tenga un buen discurso. No necesariamente es lo que nos venden en las películas, sino que tiene que ser una persona con algún tipo de desviación en el comportamiento o en su apariencia física, no, todo lo contrario. Son personas cercanas, personas que frecuentan a los niños, que tienen relaciones de confianza con los niños, y en función a esa confianza es que se materializa la agresión. Tenemos que estar atentos, bueno, con quién se relacionan los niños y cómo es el marco de relaciones, pero hay que vencer la incredulidad, nadie está exento. La violencia sexual no responde a clases sociales, ni a nivel educativo de los padres. Hay una realidad, bueno, que está presente y bueno, cualquier familia puede estar sujeta a un entorno de violencia, por eso hay que estar preparado y alerta para sobre todo estas situaciones poderlas prevenir. Sí. Comisario Odalis Caldera, a ver, a manera de protección, bueno, ahí está la Constitución, está la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, ahí está el Código Orgánico Procesal Penal, está la propia LOPNA, o sea, leyes hay. La pregunta es, una vez hecha la denuncia que es necesaria y es valiosa, ¿se aplican, se cumplen las sentencias, son efectivas, se conocen las protecciones que dan estas leyes en Venezuela? Bueno, te puedo hablar con propiedad con respecto al procedimiento que se inicia en CICPC y acá específicamente, eso es a nivel nacional, habla específicamente de la división que está ubicada en el edificio Cauca, en la avenida Urdaneta, división de investigación contra todo tipo de violencia a la mujer, niños, niñas y adolescentes. Se formula la denuncia, la víctima es evaluado por el psicólogo especializado para atender estos casos, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes. Claro. Una vez evaluado, necesaria y urgentemente hay que practicar la expertise en Senamés. De hecho, que hoy día esta división tiene un departamento con el especialista para evaluarlo y evitar, todo va a depender de la cantidad de casos, y evitar que vaya hasta el Senamés, pero que es un médico especialista de Senamés en la sede de la división. Inmediatamente es participado el fiscal de protección en materia penal y se inicia todo el proceso. Esos son procesos que llegan a su fin y yo particularmente he visto el empeño, el nivel profesional de quienes investigan estos casos y llegan, por supuesto, a tribunales y
solo que a través de los casos que da a conocer el director del CPC, luego en el tiempo, porque sabes que todos tienen unos lapsos legales dentro del proceso penal, da a conocer el fiscal general, que lo hemos visto en diferentes medios que publican cuando da a conocer los casos que pasaron a tribunales o que fueron sentenciados. Pero dentro de todo esto, insisto, y el doctor Reinaldo Gadea publicó un Twitter la semana pasada, la mejor represión es la prevención. Sí. Odalis Caldera, sí, porque ese es uno de mis principios. Tenemos que prevenir para evitar que se llegue a la represión. Entonces, sí hay que denunciar, Román, es vital y necesario. Estamos hablando de la vida de un ser que no dijo yo quiero nacer de ti, yo quiero, no, sencillamente decidieron sus padres traerlos al mundo y tienen una responsabilidad sobre ellos. Entonces, son situaciones que en la medida que se denuncia un caso, se están protegiendo una cantidad de otros niños, porque este sujeto activo que hace víctima a uno, a dos, en la medida que no se denuncie, pues va a seguir cometiendo este tipo de delitos tan dantescos, y van a seguir, por supuesto, que naciendo víctimas. Sí. Odalis Caldera nos acompaña también Carlos Trapani. Carlos, creo que, a ver, lo más valioso que puede tener esta conversación gira en torno a esa palabra que acaba de utilizar la comisaria, ese verbo prevenir. Y bueno, cuando pensamos en el cómo prevenir el abuso sexual, a mí se me ocurren varias cosas. Hablar de sexualidad con nuestros hijos desde muy temprano, claro, de acuerdo a la edad que tengan. La formación, creo, en casa, en el colegio, es fundamental, como de la de los medios. Esta conversación que estamos teniendo hoy al aire, creo, bueno, es incómoda, sí, para algunos, pero tan necesaria como incómoda. Y luego, bueno, reforzar en el niño la autoestima, denunciar, como decía la comisaria, y creer. Carlos, mi mamá me mandaba hace un par de días una imagen que guardé en el teléfono. Aparece una niña y un par de manos de un adulto. Es una imagen, es una caricatura, es un dibujo. Y dice, creerle siempre a tu hijo. Cuando no quiera estar con cierta persona, no lo dejes. Cuando te diga que su tío, primo, abuelo, quien sea, lo hace sentir extraño, indaga más. Cuando se sienta incómodo abrazando o besando a alguien, no lo obligues. Cuando te confiese que lo tocan o lo lastiman, créele. Fundamental esto último, creer en nuestros hijos, ¿ah? Sí, así es. A ver, Carlos. Sí, yo creo que es un criterio universal que frente a cualquier reporte de violencia sexual a una víctima, el mandato es creer, el mandato es proteger. Y sobre todo hay que entender que una víctima no denuncia cuando quiere, denuncia cuando puede. Y eso implica superar un conjunto de obstáculos, temores, resistencia y sobre todo superar una culpa. Ya hay un conjunto de mitos que giran en torno a la violencia sexual. Por ejemplo, que la víctima lo provocó, que la víctima lo merece, o que va a ser reprochado, o en el caso de los niños castigados. Entonces hay un conjunto de mitos que el único antídoto es la formación, es la promoción, es la difusión, hacer los niños sujetos activos de su propia protección, formar a los padres, formar a los maestros, y que todas las personas estén atentas a la seguridad de los niños. Carlos, de esto se está hablando hoy en los colegios, perdón que te interrumpas, ¿de esto se habla en los colegios? No, yo creo que hay una postura muy parca sobre la sexualidad. Creo que tenemos un tabú como sociedad muy marcada sobre lo que es la educación sexual en los niños, y tenemos que entender que los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos, sí, claro. Y eso implica formación. Yo prefiero 1000 veces que a mi hijo reciba una formación y una orientación decantada, acorde a su edad, que permita aclarar dudas, y no que los niños por distintos medios reciban informaciones que son distorsionadas con respecto a la sexualidad. Bueno, y eso es un factor adicional de riesgo. Pero yo quiero agregar un aspecto importante que no podemos dejar pasar, que no solo basta la denuncia, no solo basta una sentencia condenatoria, tiene que haber un proceso integral de atención a la víctima. La denuncia, la violencia sexual, cualquier expresión de violencia, tiene un efecto devastador en la vida de los niños. Podemos tener al agresor condenado, sentenciado, con una sentencia firme,
pero no necesariamente a esa víctima se le restituyen los derechos. Necesariamente hay un proceso de rehabilitación, de acompañamiento, de indemnización y sobre todo garantía de satisfacción y no repetición. Y la atención no es solo al niño o a la niña víctima, la atención también tiene que ir a la familia, claro, para que esa familia desarrolle recursos de afrontamiento que permita acompañar a ese niño víctima. Entonces es un proceso integral y ahí lamentablemente nuestras políticas públicas se han quedado cortas frente a la magnitud del problema que estamos viviendo. Entonces, no solo basta los procesos judiciales, que pueden tener tiempos variables dependiendo de los contextos, dependiendo de las realidades, pero sí insistimos en el acompañamiento. En la medida que una víctima esté acompañada desde el punto de vista psicosocial, va a tener mejores recursos para afrontar un proceso de un juicio y podrán superar un hecho violento. La denuncia redignifica a la víctima, pero también requiere un conjunto de condiciones para que ese niño pueda, en la medida de lo posible, recuperar su vida, recuperar su proyecto de vida, y entender, que lo que pasó es una agresión, no es su responsabilidad, pero la vida tiene que continuar. Carlos, antes de darle la palabra a la comisaria para cerrar, en el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP pueden orientar a la gente si tienen un caso, ojalá que no, pero si tienen un caso, le pueden orientar allí, ¿verdad? Ahí tenemos una dificultad de contexto. Hay poquísimos servicios de atención psicosocial que atienden violencia sexual. Los servicios de la sociedad civil progresivamente han ido cerrando por falta de financiamiento. Entonces, ahí creo que debe ser un esfuerzo de que se fortalezca lo público, pero también se fortalezca la intervención de la sociedad civil, porque ha desarrollado una expertise. En el caso particular de SECODAP, la violencia sexual no era un motivo de consulta, pero estamos atendiendo casos porque no hay dónde referir. Entonces, está la magnitud de solicitudes, de ayuda, de peticiones, de socorro que hay en las víctimas, que hemos desarrollado progresivamente competencias, capacidades para recibir una adecuada atención, no solo desde el punto de vista psicosocial, pero también desde el punto de vista jurídico. No basta tener una ley, no basta un anuncio en Twitter, no basta ponernos unos lacitos verdes, y eso no va acompañado de una acción contundente, decidida, sostenida, de fortalecimiento institucional, políticas públicas e inversión. De acuerdo, totalmente. Gracias, Carlos. Carlos Trapani de SECODAP. Comisario, si le pido que cierre con una conclusión, un mensaje, una recomendación, ¿qué sería? Sí, mira, vital y necesario aplicar la ley en cuanto a la educación a los niños, formación de los docentes, de los padres, las comunidades organizadas, que los padres, agregándole a este mensaje que te envió tu madre, que está muy asertivo, observar el comportamiento, que varió el comportamiento, se tornó introvertido cuando cantaba, compartía y ahora no lo hace, no sociabiliza, se torna agresivo cuando no lo era, no controla ese interés cuando antes lo controlaba. Son muchos aspectos vitales y necesarios, estas alertas que se prenden y que no se puede ser indiferente. ¿Con quién los estoy dejando? ¿Quién los está cuidando? ¿Cuánto hablo con ellos cuando llego agotada del trabajo? Les pregunto cómo estuvo el día, qué ha pasado. Todos estos aspectos son vitales y necesarios para saber que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen una vida integral, un desarrollo integral. Y el apoyo, totalmente de acuerdo con el licenciado Trayane, y es que necesario buscar el apoyo. Hay instituciones, sobre todo ONG y algunos entes oficiales, donde pueden apoyarse para manejar las situaciones y para orientarse y evitar que lleguen a ser víctimas. Bien, comisaria, gracias por atendernos esta mañana. Siempre a la orden. Un gran abrazo. Un gusto siempre conversar. Amén, amén. Odalis Caldera es comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Carlos Trapani, como saben, abogado también, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Pues agradecidos con ambos por tratar este tema en la mañana de hoy. Esa imagen de la que hablo y a la que hacía referencia ahora la comisaria Odalis Caldera, la voy a colocar, no sé el origen, la verdad, no tengo cómo dar crédito a quien la hizo, pero la voy a colocar o en historias o en post nada más, vayamos